En Roma hay que mirar de lejos. Bernini ha puesto la mano en todo y era un mistificador. No pretenderá usted que sea de buen gusto levantar un obelisco sobre el lomo de un elefante que, por otra parte, más parece un perro de aguas disfrazado. ¿Cómo podrá apreciar frente a Santa María sopra Minerva? Sin embargo, también la plaza de Minerva es soberanamente bonita, aunque pequeña, parece grande. Al revés de esta, donde nos hallamos, todas las plazas de Roma rebosan de mal gusto, y no obstante son perfectamente hermosas. Mire bien, mire por un rato la Piazza del Popolo, pero no detenga sus ojos en nada, déjelos dar vueltas alrededor de ella y pronto se sentirá usted en éxtasis. Lo hermoso de Roma y lo que supera a todo es Roma misma. Yo escuchaba, tenía hambre, estaba mareado. Comenzaba a darme cuenta de que elementos mediocres pueden formar un conjunto sublime, así como en Milán me había dado cuenta de que Enrico y sus amigos componían obras maestras con acciones horribles. Era la misma cosa. Extasíese y no olvide que esta ciudad adorable, que huele a vino y a incienso, se yergue sobre sangre y mierda, concluyó Sir Craven con el tono de quien teme haber hablado más de lo conveniente. Y de pronto, con actitud glacial, se marchó. Había hablado, en efecto, más de lo conveniente. Me había descubierto parte de su secreto, que no era, a fin de cuentas, muy distinto del mío. Estaba otra vez solo, intranquilo, en esa plaza hermosa hasta el exceso, como el hombre que en noche de fiesta se cuela de rondón en un palacio. Volví a cruzar la puerta. Vi a Flaminia me tendía fielmente dos interminables brazos maternales y grises que me acunaban con movimiento mecánico. Su seno, ay, era estéril, más seco que la arrugada manzana que a veces recibía yo de manos de una vendedora callejera. Ya era conocido en el barrio. Iba y venía a paso de vigilante. La gente no se sorprendía. Ir y venir, vigilar, aguardar, son ocupaciones familiares a todos los italianos. Quizás desconfiaran de mí, pero no lo demostraban de ningún modo. Quizás pensaran que estaba enamorado. Nada se parece más a la mirada de una espía que la mirada de un enamorado, que desea y que sufre. Al anochecer subí a través del parque hasta la fuente de Esculapio. Me recostaba contra el tronco de un árbol. Las parejas desfilaban ante mí e interrumpían su abrazo para atravesar la calzada, bajo la luz de los faros. La ronda pasaba a cada momento. Los enamorados dominaban y caminaban, buscando en vano un rincón que no estuviera poblado de sombras inquietantes. Había habido un sinfín de burlas para Mussolini cuando ordenó suprimir los bancos en los jardines públicos. La república pudibunda no los había repuesto, al menos allí. Tomé otra vez por vía Flaminia y, a pedido de Sir Craven, Oreste, el guardián nocturno del garage, me permitía dormir unas horas en los asientos de un Lancia, una vez que bajaba la persiana, tras los autos de los últimos clientes. A la mañana, antes de levantarla, me despertaba con un toque de bocina. Admitía la necesidad de un mínimo de sueño, pero, oriundo de Calabria, no juzgaba que vivir sin comer fuera cosa de otro mundo. Sin embargo, cuando tenía, me invitaba con chewing gum. Al cabo de 3 o 4 noches de semejante régimen sucedió lo inevitable. Ese día me desperté con la impresión, en el primer momento deliciosa, pero inmediatamente aterradora, de haber dormido a pierna suelta. No era el habitual ladrido de alerta que solía arrancarle de mi precario amodorramiento, sino el confuso murmullo de una voz, lo que me sustraía dulcemente al sueño bienhechor. Supuse que esa voz era, si no la de un ángel, al menos la de Oreste, que, por una vez, se permitía ciertas consideraciones con mi descanso. Abrí los ojos. El espejo retrovisor me permitió distinguir a Oreste en el extremo opuesto del garage, exactamente bajo el reloj que marcaba las 8:30 y no las 3:30, como por un instante me hizo creer el espejo. Oreste se había olvidado de mí. La voz que oía era la del propietario del Lancia, que a 2 pasos del auto seguía diciendo: será fácil dar con alguien que sepa alemán. Otra voz le respondió: pero yo no quiero a cualquiera. Si al menos apareciese ese dichoso Craven, quizás a él se le ocurra algo. Me erguí a medias y alcancé a ver al gerente del garage. Sin interrumpirse clavó en mí una mirada furibunda. ¿No conoce realmente a nadie?, insistía. Esos suizos han sido anunciados para las 10. No puedo de ningún modo rechazarlos. Doblado en dos sobre el volante del coche me pregunté, o mejor dicho, comprendí en un santiamén por qué prolongaba esa charla que debía importunar al automovilista, quien sin haberme visto y ya con la mano sobre la portezuela me daba todavía la espalda, pese a su evidente forma de salvar la situación. Me incorporé de repente, hice arrancar el motor y,
So riesgo de llevarme por delante a los dos atónitos caballeros, los saqué de un solo envión a reculones, pero graciosamente, de la cochera a la playa de estacionamiento. Una vez allí, salté a tierra, cogí un trapo con ayuda del cual limpié vigorosamente el parabrisas y luego, con una reverencia, le abrí la portezuela al cliente, que ya había llegado junto a mí. No tuvo más que dejarse caer en el asiento, todavía caliente. El motor estaba en marcha. Sorprendido ante tanta amabilidad, el buen señor hurgó en su bolsillo y me tendió 2 billetes de 10 liras. Me incliné, gritando a voz en cuello: «Bitte schön, danke schön, mein Herr». El patrón frenó de sopetón la carrera que lo conducía a mí, cual bólido amenazante. Sin duda me había tomado por un ladrón de autos particularmente audaz. No aguardaba para ajustarme las cuentas más que la partida del cliente, pero éste, en el momento de enfilar vía Flaminia con un giro de volante, se volvió hacia él y le dijo riendo: «Ecco, qui il vostro tedesco». El patrón ya me examinaba con furor menguado, sorprendido y poco a poco ganado por esa admiración que se siente ante el jugador hábil que acaba de timarnos. Oreste, firmemente resuelto a no meterse en Honduras, asomó empero por el patio de reparaciones y sin interrumpir su trabajo dijo: bravo». Eso significaba que yo era un tipo listo y a la vez hombre decente, cosas ambas de ningún modo incompatibles, sino todo lo contrario. En suma, a condición de no tener que dar explicación alguna, Oreste respondía por mí. Poco importaba saber si yo era un aventurero internacional o quizás un exprisionero alemán entregado a la vagancia. Preguntas tales son indiscretas en Roma. Había demostrado que era capaz de salvar una situación difícil y eso era lo que contaba. Había jugado y había ganado. En tanto que soportaba la mirada del perplejo gerente, el corazón se me saltaba del pecho solo con pensar en el trozo de pizza que iba a comprarme con las 20 liras. Estaba resuelto a hacerle pagar cuando menos otras 20 liras por el servicio indefinido todavía que titubeaba en pedir al polígloto de miserable apariencia que yo era. ¿En qué, dije, puedo tener el gusto de serle útil? ¿De qué eres capaz?, gruñó el povero ignorante. En medio del tumulto de vía Flaminia, la rueda de la fortuna giraba con estrépito, pero me parecía que aminoraba su velocidad, como cuando va a detenerse en el número ganador. Sentía a los dioses de mi parte. Conteniendo el aliento para no desmayar y sacando pecho bajo mis ajadas ropas, afirmé con acento de hombre a quien no llega ofensa alguna: «Señor, soy licenciado en estética y arqueología». Repetí mi frase en alemán y en francés. Me disponía a traducirla al latín cuando el rostro del gerente se iluminó con imperceptible sonrisa romana. Poniendo coto a mi exhibición de ciencia, me ordenó afablemente: «Hazte afeitar, aquí tienes 100 liras. A tu regreso se te dará una corbata». «¿Quién construyó San Pedro?» «Miguel Ángel», respondí. «¿Y Bramante? ¿Y el Coliseo?» «Tito», repliqué a ciegas. «Tenía entendido que fue Nerón», dijo él. «El Coliseo no se hizo en un día», arguí con voz severa. «Basta, dottore, basta così. Me ne frego. Adesso via, fa presto». Oreste se había acercado y a cada una de mis preguntas asentía con una inclinación de cabeza. «Bravo, bravo». La jornada comenzaba favorablemente. Fue Sir Craven quien, tras ir a buscarme a la peluquería, me explicó allí mismo, al fin, de qué se trataba. Esa mañana la agencia de turismo Roma un Giorno, a causa del exceso de clientes, había telefoneado al garage a fin de solicitar que atendiéramos por su cuenta a un contingente de 30 zuriquenses que acababan de retornar de Sicilia, no conformes con haberse albergado en hosteri del tipo de «aquí nadie sale con vida» y de volver sin un centavo, pero cubiertos de bendiciones, deseaban visitar a Roma, postrera etapa de su viaje. No disponían sino de esa jornada. El garage ponía al servicio de ellos un ómnibus y un chofer. Faltaba aún conseguirles un guía. Ese guía era yo. «Pero yo», le recordé a Sir Craven, «nunca estuve en Roma». «No fa niente. Tampoco ellos», me respondió con calma. «Llévelos al foro, a las termas, al Vaticano, al Monte Janículo y a la fuente de Trevi, para que arrojen al agua algunas monedas. No tendrán tiempo de hacer las preguntas. Esta noche deberá traerlos en camillas». Cuando volví, comido y rozagante, al garage, Oreste acababa de limpiar el ómnibus escarlata con ayuda de Paulino, el chofer. El patrón, en persona, me anudó al cuello una corbata de color del café acaramelado, pero con rayas verdes, lo que a la postre la tornaba italiana, ya que el verde es el color de Italia. El dueño de la vecina librería de Lens me facilitó un viejo Baedeker francés. Las piernas me temblaban. Me cercioré de que Paulino conocía al menos el itinerario a seguir.
Pero estábamos en Roma y nadie decía una sola palabra. Imaginé que hubiera sido escena semejante en Parma o en Capri, las charlas sin sentido, los consejos y los auguri que habría suscitado. Solo los gestos rápidos y muy precisos estaban de acuerdo. Oreste me lanzaba hurtadillas miradas más bien ansiosas. El patrón tenía una curiosa expresión de regocijo. Un rato antes de las 10 telefonearon de la agencia para reclamar el ómnibus. El patrón respondió que se le había avisado muy tarde, que el ómnibus no estaba listo, y si los turistas se impacientaban haría que el Cicerone pasara enseguida a buscarlos por el hotel, para dar un corto paseo rumbo a la Piazza del Popolo, donde 20 minutos después dispondrían del ómnibus senza altro. El hombre mantenía con tanta naturalidad, pero para mí, que lo observaba, tenía decididamente una curiosa expresión. Después de una pausa, colgó el tubo y me dijo: pon atención, no pases por la agencia, no consientas por nada del mundo que te encasqueten gorra alguna, ve directamente al hotel, en la vía di Ripetta, presto, son suizos, viven pendientes de sus relojes, date maña con Paulino para entretenerlos hasta la noche y hazles preparar donde se te antoje un almuerzo, que no cueste más de 500 liras por cabeza. Tuvo un instante de vacilación, y después, pese a sus esfuerzos, el pensamiento que trataba de ocultar se le escapó en un grito de triunfo. Si trabajas a conciencia, tu suerte está decidida y hasta tendrás tu gorra con letras de oro, más hermosa aún que la de la agencia. Palabra de honor. Crucé la Piazza del Popolo analizando con tanto cuidado aquellas seductoras promesas que por primera vez la crucé sin prestarle atención. Y por primera vez la crucé de un lado a otro. Dejé a mis espaldas Santa María dei Miracoli y enfilé gozosamente vía di Ripetta. Era una calle como hay muchas, pero ¿por qué había temido poner los pies en ella? Por el momento me ganaba la vida, comía pizza y tenía corbata. Mi suerte estaba decidida. Era un hombre libre, y Roma me abría sus brazos. Saludé al pequeño grupo de turistas apostado a las puertas del hotel. Me recibieron con evidente alivio. Miraron sus relojes y me indicaron a algunos otros que se habían apartado en dirección al mausoleo de Augusto. Picoteaban aquí y allá como gallinas hambrientas alrededor de un molino abandonado. Batí palmas para reunir a todo el mundo y emprendimos la marcha. Gracias a furtivas consultas de mi Baedeker pude referirme con bastante justeza al Instituto de Bellas Artes y al Palacio San Severino. Llegamos así a la Piazza del Popolo, donde confiaba en lucirme gracias a la erudición de Sir Craven, pero el ómnibus escarlata estaba en su puesto y su descubrimiento arruinó mi propósito. Los turistas se lanzaron al asalto de la portezuela. Paulino los acomodó en los asientos como si se hubiera tratado de paquetes. Desde lejos, en lo alto de la escalinata de Santa María del Popolo, el patrón vigilaba la maniobra de embarque sin intervenir. Era visible que hacía esfuerzos para no delatar su presencia, pero noté que había cambiado su amarillento pantalón de todos los días por otro de hermosísimo color verde y corte impecable. Después me enteré, no vi en el ómnibus si hubo puesto en marcha, entró a la iglesia para ofrendar un cirio. De buenas a primeras los turistas guardaron silencio. Examinaban a vuelo uno y otro lado del corso. No me pedían abiertamente que hablara, pero mi deber a fin de cuentas era hablar. ¿A dónde iremos primero?, pregunté a Paulino. ¿Al foro? Por favor, dijo una viejecita diminuta sentada detrás de mí. Querría ser alto en la columna Trajana, pero a la vuelta, después del almuerzo. Me volví hacia ella. Era sencilla y resuelta y sostenía en la falda una especie de cestilla negra como su vestido. Piazza Colonna, anunció Paulino, frenando en seco, obediente al rojo guiño de un semáforo de tránsito ante un vasto cuadrilátero donde desembocaba la animación de varias calles muy anchas. La columna que da su nombre a la plaza se parece bastante a la de Trajano, que yo conocí por fotos, pero la actitud indiferente de la viejecita me sirvió para comprender que se trataba de otra. Además, no perdía de vista mi Baedeker. Y he aquí, damas y caballeros, a vuestra derecha el célebre Palacio Chigi, edificio histórico, hoy, como es sabido, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si dispusiéramos de tiempo, dedicaríamos mayor atención a esta plaza magnífica, plena de recuerdos.